Hay historias que la historia oficial prefiere olvidar, no porque sean falsas, sino porque son demasiado incómodas, demasiado humanas, demasiado reveladoras de algo que no encaja en la narrativa controlada. Este es uno de esos relatos, un episodio de la infancia de Jesús que fue deliberadamente borrado, censurado, considerado peligroso por las autoridades religiosas que construyeron el canon. ¿Por qué? Porque mostraba algo que no debía mostrarse. Un niño con poder, un niño que aún no sabía controlarlo, un niño que cometió un error. Y luego algo más perturbador aún, un niño que lo corrigió. Esta historia aparece en los evangelios apócrifos, esos textos que fueron rechazados, escondidos, quemados, pero sobrevivieron. Fragmentos, copias, testimonios que pasaron de mano en mano durante siglos, y lo que cuentan no es un cuento de hadas, es algo más oscuro, más real, más humano. Es la historia de cómo un niño divino aprendió a ser responsable de su poder, y de cómo ese aprendizaje comenzó con una muerte. Nazaret era un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen, donde los secretos no duran, y donde los niños crecen juntos, jugando en las mismas calles polvorientas. Jesús tenía 6 años, quizás 7. Ya no era un bebé, pero tampoco entendía del todo el mundo. Observaba más que otros niños, eso sí, hablaba menos, pero cuando jugaba, jugaba como cualquier otro, con la misma intensidad, con la misma necesidad de pertenecer. Ese día el sol caía vertical sobre el pueblo. El calor era denso, casi sólido. Los adultos buscaban sombra, pero los niños no. Los niños nunca tienen calor cuando hay juego de por medio. Se habían reunido en un patio amplio, entre 2 casas. El suelo era de tierra apisonada, dura como piedra. Había un pozo en el centro, no muy profundo, pero lo suficiente. Y había risas, gritos, empujones, el caos organizado de la infancia. Jesús estaba allí, no en el centro, pero cerca. Observaba el juego antes de entrar. Siempre lo hacía, como si necesitara entender las reglas invisibles antes de participar. Un niño pasó corriendo junto a él, otro lo siguió. Jesús se unió, corrió también. El juego era simple: perseguirse, empujarse, llegar primero a un punto marcado en el suelo. No había malicia, solo energía desbordada. Pero había un niño que jugaba distinto. Se llamaba Eleazar. Era mayor, más fuerte, más ruidoso. No jugaba para divertirse, jugaba para dominar. Empujaba más fuerte de lo necesario. Se reía cuando alguien caía. No era crueldad consciente, era algo peor: indiferencia. Jesús lo había notado antes. Le molestaba, pero no sabía qué hacer con esa molestia. En un momento del juego, Eleazar empujó a otro niño, uno pequeño, que cayó al suelo con fuerza. El niño lloró. Eleazar se rió. Jesús se detuvo. Sintió algo caliente en el pecho, algo que no era solo enojo, era indignación, una certeza de que aquello estaba mal y que alguien tenía que hacer algo. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó Jesús. Su voz no era fuerte, pero tenía algo que hizo que Eleazar se detuviera. Es un juego, respondió Eleazar encogiéndose de hombros. No es un juego si alguien llora, dijo Jesús. Eleazar lo miró con desprecio. Eres raro, dijo, siempre lo has sido. Jesús sintió el golpe de esas palabras, no porque fueran nuevas, sino porque confirmaban algo que ya sabía. Pero esta vez, en lugar de retirarse, dio un paso adelante. No vuelvas a empujarlo, dijo. Eleazar se rió. ¿O qué? No hubo respuesta, solo silencio. Un silencio extraño que hizo que los otros niños dejaran de jugar y miraran. Eleazar, molesto por la atención, dio un paso hacia Jesús. Vete, dijo. Nadie te quiere aquí. Jesús no se movió. Eleazar lo empujó. No fuerte, solo lo suficiente para afirmar dominio. Y entonces algo se rompió dentro de Jesús. No fue una decisión consciente, no fue un pensamiento claro, fue una reacción, un impulso, una energía que salió sin permiso. Jesús levantó la mano, no para golpear, solo levantó la mano, y dijo una sola palabra: cae. Eleazar cayó. No tropezó, no resbaló, simplemente cayó hacia atrás,
Como si una fuerza invisible lo hubiera empujado, su cabeza golpeó el borde del pozo. El sonido fue seco, definitivo, un sonido que no se olvida. Los niños gritaron. Eleazar no se movió. Su cuerpo quedó inmóvil, doblado de forma antinatural. Los ojos abiertos pero vacíos. Jesús se quedó paralizado. Miró su mano, miró al niño en el suelo. No entendía qué había pasado, pero sabía que había sido él. El patio se vació en segundos. Los niños corrieron gritando. Jesús se quedó solo, de pie, mirando el cuerpo inmóvil de Eleazar. Sintió algo que nunca había sentido antes. No miedo, horror. Horror de sí mismo. Los adultos llegaron corriendo. Primero la madre de Eleazar, luego otros. Los gritos se multiplicaron. Alguien tomó el cuerpo del niño, lo sacudió, gritó su nombre. Nada. Eleazar estaba muerto. La madre se volvió hacia Jesús. «¿Qué hiciste?», gritó. Jesús no pudo responder. No tenía palabras, solo lágrimas que comenzaban a formarse, pero que no caían. José llegó poco después alertado por el tumulto. Vio la escena, vio a Jesús, vio el cuerpo. Entendió de inmediato que algo terrible había ocurrido. Tomó a Jesús del brazo, no con violencia, pero con firmeza. «Vamos», dijo. Jesús no resistió. Caminaron en silencio hasta la casa. María los esperaba en la puerta, pálida. Ya había oído. Dentro de la casa el silencio era denso. Jesús se sentó en el suelo temblando. No de frío, de shock. José se arrodilló frente a él. «¿Qué pasó?», preguntó. Su voz era suave, pero exigía verdad. Jesús intentó hablar, pero las palabras se atascaban. Yo no quería. Él me empujó. Yo solo. Levanté la mano». María se acercó, se sentó junto a él. «¿Qué hiciste, hijo?». Jesús la miró. «No lo sé», dijo. «Sentí algo y él cayó. Y ahora…». No terminó la frase. No hacía falta. José y María intercambiaron una mirada. Sabían, siempre habían sabido que este niño era diferente. Pero esto era algo que no habían anticipado. «Está muerto», dijo Jesús. Su voz era apenas un susurro. «Está muerto por mi culpa». María lo abrazó. «Escúchame», dijo. «Escúchame bien. Lo que tienes dentro no es malo, pero tienes que aprender a controlarlo. Tienes que aprender que el poder sin control es destrucción». Jesús sollozó. «No quería, no quería». José habló entonces, con una gravedad que Jesús nunca había oído en su voz. «Hijo, hay cosas que no puedo enseñarte, hay cosas que solo tú puedes aprender. Pero esto sí te lo digo. Si tienes el poder de quitar, también tienes el poder de devolver. Y si no usas ese poder ahora, vivirás con esto toda tu vida». Jesús levantó la vista. ¿Puedo devolverlo?». José asintió. «No lo sé, pero si no lo intentas, nunca lo sabrás. Y si no lo intentas, no es solo Eleazar quien muere, es algo dentro de ti también». La noche cayó sobre Nazaret. En la casa de Eleazar, el llanto no cesaba. El cuerpo del niño había sido lavado, preparado. Mañana sería enterrado. Pero esa noche, algo se movió en la oscuridad. Una figura pequeña se acercó a la casa. Jesús había salido solo, sin decir nada. Sabía que no debía, pero sabía que tenía que hacerlo. Se deslizó por las sombras hasta la ventana. Dentro podía ver el cuerpo de Eleazar tendido sobre una mesa. La madre dormitaba en una silla cercana, agotada de llorar. Jesús esperó. Cuando estuvo seguro de que nadie miraba, entró. El corazón le latía tan fuerte que pensó que lo oirían. Se acercó al cuerpo. Lo miró. Eleazar parecía dormir, pero no respiraba. Su piel estaba fría. Jesús extendió la mano, la misma mano que había causado la caída. La colocó sobre el pecho de Eleazar. Cerró los ojos. No sabía qué hacer. No sabía cómo funciona el poder que llevaba dentro, pero recordó las palabras de José. Si tienes el poder de quitar, también tienes el poder de devolver. Respiró hondo y habló. No en voz alta, solo un susurro. Vuelve. Nada pasó. Jesús sintió pánico. Por favor, dijo.
Vuelve. No quise hacerlo. Por favor. Sintió algo moverse dentro de él. No era calor, era algo más profundo, como si algo dentro de su pecho se abriera y fluyera hacia afuera, hacia el cuerpo inmóvil. La mano de Jesús comenzó a brillar, no con luz visible, pero con algo que se sentía, una energía que pulsaba, y entonces Eleazar tosió, un sonido áspero, desesperado. Sus ojos se abrieron, respiró profundo, como quien emerge del agua después de estar sumergido demasiado tiempo. Jesús retiró la mano, asustado. Eleazar se incorporó, confundido. «¿Qué?», comenzó a decir. La madre despertó sobresaltada. Vio a su hijo sentado, vivo, respirando. Gritó, no de terror, de incredulidad. Se lanzó hacia él, lo abrazó, lo tocó como si no pudiera creer que fuera real. Eleazar la abrazó también, sin entender qué había pasado. Entonces vio a Jesús, de pie en la sombra. Sus miradas se cruzaron. Eleazar no dijo nada, pero algo pasó entre ellos, un entendimiento silencioso. Jesús dio un paso atrás, luego otro. Salió de la casa tan silenciosamente como había entrado. Corrió a casa. Cuando llegó, José y María lo esperaban. No preguntaron, solo lo abrazaron. A la mañana siguiente, Nazaret despertó con una noticia imposible. Eleazar estaba vivo. Los que lo habían visto muerto no podían explicarlo. Los que lo veían ahora vivo no podían negarlo. Algunos hablaban de milagro, otros de error. Nadie hablaba de Jesús, pero todos sabían, o al menos sospechaban. Eleazar nunca contó lo que vio esa noche, nunca habló de la figura en la sombra, de la mano que brillaba, de la voz que lo llamó de regreso, pero cambió, dejó de empujar, dejó de reírse cuando otros caían, jugaba distinto, más suave, más atento, como si hubiera visto algo del otro lado que le enseñó lo frágil que es todo. Jesús tampoco habló de ello, pero aprendió algo esa noche. Aprendió que el poder sin responsabilidad es destrucción. Aprendió que cada acción tiene consecuencias. Aprendió que no basta con tener la capacidad de hacer algo, hay que tener la sabiduría de saber cuándo hacerlo. Y aprendió algo más oscuro, más profundo. Aprendió que entre la vida y la muerte hay una línea delgada y que él podía cruzarla en ambas direcciones. Este episodio fue considerado peligroso por los primeros padres de la Iglesia. ¿Por qué? Porque mostraba a Jesús cometiendo un error, porque mostraba poder descontrolado, porque mostraba que incluso lo divino necesita aprender. Y eso, para una institución que construía dogmas sobre la perfección absoluta, era inaceptable. Así que lo borraron, lo declararon apócrifo, lo escondieron, pero la historia sobrevivió. Porque las verdades incómodas siempre sobreviven, y esta verdad es simple pero profunda. Nadie nace sabiendo usar su poder, ni siquiera Dios hecho niño. El poder se aprende, la responsabilidad se aprende, y a veces se aprende de la manera más dolorosa posible, a través del error, a través de la pérdida, a través de la necesidad desesperada de corregir lo que se rompió. Jesús creció después de ese día, no en altura, en comprensión. Entendió que lo que llevaba dentro no era solo un don, era una carga, una responsabilidad que no podía tomarse a la ligera, y cada vez que sintió la tentación de usar ese poder, recordó el sonido seco de una cabeza golpeando piedra. Recordó los ojos vacíos de Eleazar. Recordó el horror de saber que él había causado eso. Y quizá, solo quizá, ese fue el momento en que comenzó a entender lo que significaría su vida. No solo sanar, no solo enseñar, sino cargar con el peso de cada decisión, con el peso de cada vida tocada, con el peso de saber que el poder de dar vida también implica el poder de quitarla, y que elegir siempre lo primero, incluso cuando lo segundo sería más fácil, es lo que define no la divinidad, sino la humanidad en su forma más elevada. Esta es la historia que no querían que conocieras, no porque sea falsa, sino porque es demasiado real, demasiado humana, demasiado honesta sobre el camino que recorre alguien que debe aprender a ser responsable de un poder que no pidió. Y si algo nos enseña, es esto. El verdadero milagro no fue la resurrección de Eleazar. El verdadero milagro fue que un niño de 6 años entendió que había cometido un error
y tuvo el coraje de corregirlo, sin importar el riesgo. Ese es el tipo de milagro que la historia oficial prefiere olvidar, porque exige demasiado de nosotros. Exige que reconozcamos nuestros errores y que hagamos lo necesario para enmendarlos, incluso cuando nadie está mirando, especialmente cuando nadie está mirando.